Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo final de Love Syndrome. Day se disculpa con It basados en el libro. ¿Dónde has estado?, preguntó Day con una voz un poco ronca. It no respondió, porque pensó que Day podía haberle preguntado a Nai. Está bien, Nai está a punto de responder. Le pregunté, no le pregunté a Nai, ¿verdad?, dijo Day, lo que provocó que It mirara a Day con una expresión confundida. En cuanto a los padres de It, Nai y Nick sonrieron un poco. La cara de Nai era un poco dulce, ¿verdad? ¿A quién le estás preguntando?, preguntó It con una voz temblorosa. Day inmediatamente frunció el ceño. Te pregunté, It, estoy aquí, me acabo de despertar, pero ¿a dónde fuiste?, preguntó Day con severidad. Hace que It se quede quieto antes de apresurarse a encontrarse con su amante e ir directamente a abrazar a Day de inmediato. Day había abierto los brazos y esperaba a It. ¿O realmente me recuerdas, verdad, Day? ¿Recuerdas, verdad? It gritó de nuevo, pero esta vez lloró de alegría, sin arrepentirse como antes. Day palmeó suavemente a It. ¿Entras así? ¿Crees que me lastimaré?, preguntó Day, causando que It se despegara en estado de shock, pero se convirtió a Day, que abrazó a It con más fuerza que antes. It seguía sollozando. Day sonrió levemente. ¿A dónde fuiste?, preguntó Day de nuevo, mientras It colgaba su cara contra el pecho de Day. Pensé que no me recordabas, así que bajé a llorar, dijo It con voz temblorosa. Todos inmediatamente sonrieron. ¿Por qué estás llorando? Después saldrás y lo sabrás, ¿o no? Day dijo que no salió muy grave. Una palma fuerte frotó la parte posterior de It y frotó su cabeza continuamente. Solo llamas a Nai y solo miras a Nai. No me miras a mí, dijo. Estoy enojado, respondió Day, haciendo que It asintiera levemente desde el pecho de Day. Day limpiará suavemente las lágrimas de las mejillas de It. ¿Enojado? ¿Abrazo qué?, preguntó de vuelta, antes de que Day hiciera una mueca feroz de nuevo. ¿Sabías que planeé con tu papá? Mi plan va bien, pero eres demasiado terco para estropear las cosas. Es molesto, ¿no?, dijo Day con voz severa. Hace que la cara de It quede un poco aburrida. Disculpa, dijo It en voz baja. Luego enterró su cara contra el pecho de Day de nuevo. Estoy aquí. Siempre me preocupo por ti, pero algo bueno sucedió, dijo Day en voz baja al final. It vuelve a sentir con la cabeza. ¿Qué buenas noticias?, preguntó It sorprendido. Day sonrió levemente, pero aún así no dijo nada. It no pensó en bromear. Digamos que puedes estar tranquilo, It. Day no es nada. Saldrás del hospital en 2 días, dijo la madre de It. It asintió contra el pecho de Day antes de que Day hubiera enviado a It a lavarse la cara y lavarse los ojos. En cuanto a los padres de It, es hora de irse primero, dejando solo a It, Nai, Nick y Day con él. It se sienta al lado de la cama, no muy lejos. Deja de llorar, dijo Day cuando vio que It se sentaba y se limpiaba las lágrimas de vez en cuando. Simplemente están fluyendo aquí abajo, respondió It, con su mano secándose las lágrimas también. Day se tumbó en la cama vacía a su lado. Sube, dijo Day. Pero estarás incómodo, respondió It. Aunque esta cama de hospital es particularmente grande, si 2 hombres suben a dormir juntos, será difícil. Parece estrecho de todos modos. Vamos, vamos, repitió Day. Sube, no seas tímido, dijo Nit, en un tono de broma. It luego se fue a dormir junto a Day. Day abrazó a It con fuerza. Lo siento, dijo Day en un tono serio, haciendo que It se congele un poco. ¿Pedir disculpas por qué?, preguntó sorprendido. Perdón por no recordarte. Lo siento por ponerte triste. Lamento haberte hecho algo mal otra vez. Lamento que Day está a punto de continuar. No entiendo, preguntó It, interrumpiendo porque realmente no entiende. ¿Por qué Day vendría a disculparse por estas cosas? Los demás se sentaron y sonrieron levemente. Nadie mismo aprendió algo de Nate y Nick. Todo no es tu culpa en absoluto. Conduje un poco imprudentemente.